se asemeja un poco al dolo eventual, pero marcan límites porque la una es negligencia y la otra es, pues, el desconocimiento del aumento objetivo del tipo, ¿no? Y también habíamos visto que una conducta puede ser, si reúne los elementos objetivos y subjetivos del tipo, cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser dolo, puede ser culpa, puede ser preintención. Si reúne todos esos requisitos, la conducta es típica. Pero si no reúne cualquiera de los requisitos se verifica error de tipo invencible, anula, la conducta es atípica. Subsistirá, si es que el delito se mantiene como culposo, en cuyo caso, pues, dejará de ser dolosa la infracción y será culposo, siempre que el error sea vencible, ¿no? No. Vencible, yo ya hablé, vencible es que la persona tenga la capacidad para haberse podido dar cuenta de lo que iba a realizar. ¿Y cuál es la consecuencia de la vencibilidad, del error vencible? Existe la infracción penal. Pero si es que está tipificada como culpa. Obviamente. Aquí en la culpabilidad otra vez nos habla del error invencible y del error vencible. Ya, todavía no nos adelantemos. Estamos recién repasando la tipicidad nuevamente. Luego, vemos que la conducta es típica, la pasamos por el siguiente filtro científico de la teoría del delito, que es la antijuridicidad. Que no es otra cosa que determinar si esa conducta es antijurídica o está perdonada por el derecho porque ha operado una causa de exclusión de la antijuridicidad. Y ahí asoman las tres causas que veníamos analizando: estado de necesidad, legítima defensa y órdenes legítimas de autoridad competente. En esos tres casos, si se verifica cualquiera de los tres, la conducta puede ser penalmente relevante, típica, pero no es antijurídica. Tiene que ser antijurídica para que avance al siguiente estadio. Si es antijurídica, si no reúnen alguna de los tres causas de exclusión de la antijuridicidad, ahora sí viene el elemento final, que es el reproche de culpabilidad. Ahora le vamos a reprochar como Estado, como sociedad, esa responsabilidad. Bien, y la clase de hoy es precisamente la culpabilidad o reprochabilidad. Bien, en ese sentido, es importante que primero, como le dije en la clase anterior, ustedes sepan diferenciar palabras que a lo mejor pueden implicar algún tipo de confusión en ustedes. Sobre todo cuando recién ustedes ya tenemos ya casi 2 meses, ya nos estamos aproximando más al derecho penal. Usted tiene que saber diferenciar las palabras. Porque hay gente que ya es abogado y no sabe diferenciar. Yo he escuchado mucho. En el sentido de que confunden la culpa con la culpabilidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Es que la culpa es cometer un acto de manera imprudente. En cambio, la culpabilidad la determina el juez una vez valorados los aspectos, la conducta típica, la antijurídica, y una vez valorados los temas objetivos y subjetivos. No tanto así, porque la culpabilidad de la culposa también la valora al final, ¿no? Claro. No. Sí, pero a ver, yo quiero que primero que marquemos la diferencia entre culpa y culpabilidad. Ahora, si yo te digo culpable, yo puedo entender que tú cometiste un delito culposo. Yo te digo, porque así puede ser, porque si cometes una infracción de tránsito y te ponen una sanción, tú eres culpable, pero cometiste un delito culposo. Pero si cometiste un delito doloso, también eres culpable. Entonces ahí no encontramos ninguna diferencia de que yo quiero que ustedes
la sepan manejar. Entonces, la diferencia que yo quiero que la sepan manejar es lo siguiente. La culpa, inclusive esta advertencia, me la venía haciendo interiormente cuando empecé a estudiar Derecho Penal, y la leí hace unos 4 años atrás, creo, en una obra del fallecido, recientemente fallecido, creo que hace un año, un poco menos, falleció Santiago Mir Puig, y él considera necesario esa diferenciación. Y dice, a los que cometen delito culposo, digámosles culpable, o digamos culpabilidad para ellos. Y a los que cometen delito doloso, digámosles, son reprochables o reprochabilidad. Pero bueno, al fin y al cabo, los dos encierran lo mismo. Una culpabilidad asumida dentro de ella al dolo y a la culpa. Pero lo que yo quiero marcar es lo siguiente: indistintamente que el código diga culpabilidad, los autores digan culpabilidad, yo quiero que sepan ustedes que esto se trata de la reprochabilidad. ¿Y saben lo que es un reproche? Sí, ¿no es cierto? Usted hace algo y le reprochan. No me estoy diciendo nada, ya yo sé que cometí un delito, o yo sé que hice una falta, ya listo, ya voy a pagar por eso. Es el reproche. No es la culpabilidad lo que el juez viene, porque el juez lo que le va a imponer es una pena. En sí, el juez le va a decir un reproche. Tú has cometido un delito y vas a ir preso con esta pena. Y básicamente, ahí hablamos de culpabilidad, en el sentido de reproche. La culpa, dicho en otras palabras, quiero que sepan que cuando una cosa es culpa, como elementos subjetivos de la tipicidad, y otra cosa es culpabilidad, sinónimo de reprochabilidad. La primera, la culpa, es sinónimo, como dijo el compañero, de imprudencia, y la culpabilidad, como categoría de la teoría del delito, es sinónimo de reproche. Con esto quiero dejar planteada esta primera premisa para abordar un tema sumamente complejo como es la culpabilidad. Es que es sumamente complejo porque ¿quién se hace el reproche? Dicen los tratadistas. ¿La hace el juez? ¿Hace la sociedad? ¿O se autorreprocha la víctima? Y comienzan a armarse teorías. Y asoma la teoría de la volitividad, que para que una persona sienta reproche, sufra el reproche, tiene que tener voluntad. Ojo, no al momento de actuar, porque si no tiene voluntad al momento de actuar, estamos en otra cosa. Estamos en otra función de la conducta probablemente, ¿no es cierto? Por estado de plena inconsciencia probablemente. Sí, entonces, aquí es falta de voluntad al momento, no de actuar, sino al momento de sufrir la imposición de una sanción. No le podemos hacer reproche a un enfermo mental porque él no va a saber que se le está haciendo un reproche. No le podemos hacer un reproche penal a un niño de 5 o 6 años porque él no va a saber que se le está haciendo un reproche. No le podemos hacer un reproche a quien, creyendo que lo que hizo no es sanción, no merece una sanción. Y eso se llama error de prohibición. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Las teorías volitivas dicen que la culpabilidad o la reprochabilidad exige una voluntad, el conocimiento de una voluntad o la presencia de una voluntad en la persona que esté con los 5 sentidos puestos para que sufra el reproche
que le hace el derecho, perdón, que le hace el Estado a través del derecho penal. Entonces, comienzan luego otras teorías sociológicas encaminadas a incorporar unas definiciones de culpabilidad o de reprochabilidad un poco más amplias. Porque si nos quedamos solamente con la teoría volitiva de la voluntad, del conocimiento, nos quedamos con esas, obviamente que no se va a poder sancionar a las empresas. Y el artículo 49, cuando veamos en el siguiente semestre, contempla un sistema de responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas. Y después luego, ¿cómo le reprochamos a una persona jurídica si no tiene conocimiento, no tiene voluntad, no tiene psique? Entonces quedaría corto eso, ¿no? Entonces está mal esto. Entonces ahí vemos que se puede argumentar la teorías sociales de la sociología, o teorías sociológicas, para justificar el reproche a las empresas. ¿Y cómo se justifica y cómo una empresa se hace el reproche? Veamos. Cuando veamos la pena, el siguiente semestre, perdón, vamos a ver que la pena tiene finalidades preventivas. Así como el derecho penal, yo a ustedes les hice, si mal no recuerdo, que investiguen sobre, cuando hablábamos de los fines del derecho penal, finalidades de prevención, hay finalidades preventivas de la pena. Entonces, las finalidades preventivas del derecho penal o de la pena son que generales y especiales, ¿no? General positiva, general negativa, especial positiva, especial negativa. La general es el mensaje que el derecho penal da a toda la sociedad para que se abstenga de cometer delitos. Negativo, general negativo. Y general positiva, el mensaje que da de seguridad a los ciudadanos de que existe un ordenamiento penal que va a proteger bienes jurídicos. Se sientan seguros de que la propiedad va a estar protegida, de que la vida está protegida, etcétera, etcétera. General positiva, general negativa. Bien. Ahora, también existe la prevención especial positiva y negativa. La positiva es también contemplada en el COI cuando veamos la pena, es el derecho que tiene la persona a resocializarse, a reinsertarse a la sociedad luego de que por cuestiones de la vida ha cometido un delito. Pero la prevención especial negativa o llamada inocuización, en cambio, implica un reproche que se hace a una persona en particular que ha cometido un delito o que ha sufrido un reproche de culpabilidad. Yo estoy preso, estoy atormentándome desde el punto de vista volitivo, ¿no? Desde la psique, estoy atormentándome porque voy a estar encerrado 5, 6, 7, 8, 10 años. Y eso me causa sufrimiento a mí. Ese es el reproche psíquico o psicológico que yo estoy sufriendo, o volitivo. Y voy a estar pensando que mi esposa, a la que le acabo de hacer probablemente una intervención quirúrgica, una lipo, que mi esposa va a quedar afuera sola. Y peormente si sabía que un vecino por ahí andaba atrás. Me voy a atormentar. Esto que yo se lo digo es verídico. Lo digo porque yo tengo varios clientes en esta situación, que a mí que me llaman los sábados, los domingos, que queda una vuelta por mi casa. Yo no puedo hacer eso, lo siento. Se están atormentando de que su esposa, peormente en tiempos de pandemia, no se podía ver con nadie. Entonces, ese es el reproche. Ese es el sufrimiento que yo individualmente me provoco, me causo. Luego de haber cometido un delito y de que se me ha impuesto una sanción, obviamente, ¿no? No el reproche jurídico, porque el reproche jurídico es solamente la multa que tienes que pagar. Es el reproche psicológico
que te haces tú luego de haber cometido un delito. Es el reproche que le hace, claro, jurídico porque le hace el derecho penal, pero le impone la sanción el derecho penal. La sociedad lo reprocha, pero eso es prevención general. Por haber cometido un delito, disculpe la palabra, bien hecho que estés preso. Pero mi reproche es, en cambio, el sufrimiento que yo tengo por estar encerrado en 4 paredes en una cárcel. Porque mi libertad está en 4 paredes. Y disculpe que le interrumpa, y si nos ponemos a analizar, ese es el peor reproche, o sea, es el peor resultado de haber pasado los filtros. Porque ya en ese filtro de reproche, ya, como usted lo dice, ya el psique se comienza, o sea, uno mismo a autocuestionar y ya comienza uno a darse cuenta de lo que cometió en realidad. Eso es lo peor, ya, eso es el castigo que puede, o sea, la conciencia es el peor castigo, pienso yo. Exactamente. Claro. Bien, entonces, estas pequeñas clases introductorias yo quiero darlas para que ustedes entren más o menos en conocimiento general de lo que es la culpabilidad. ¿Sí? La culpabilidad es el reproche. Por eso decía Mr. Puig, no podemos llamar, para no equivocarnos con la culpa, porque lo correcto es que de culpa a culpabilidad, porque es el reproche. Dice, lo correcto es llamar, decía Santiago Mir Puig, es responsabilidad. Doctor, ¿este reproche psicológico se dará en todos los casos? No lo creo yo. ¿O sí? Depende de la persona. Eso también. Te cometas también, porque dependiendo de eso vas a tener el reproche. O sea, a nadie le gusta estar preso. Bien. Por eso toda persona internamente el reproche en igual o mayor medida va a terminar afectando a todas las personas. A todas. Porque el reproche general lo va a hacer una persona ver como un delincuente, punto. Y el reproche especial, aunque yo sea el peor de los malandrines, a ver un momento que me voy a quebrar en la cárcel. Entonces, hay un reproche. Al menos, los estudios así lo han dicho. ¿Sí? Bien, entonces, estamos frente a una responsabilidad, llamada también culpabilidad o llamada también reprochabilidad. Pero si ya el término correcto debe ser responsabilidad penal, porque ya ha pasado, la tipicidad es la conducta es típica, es antijurídica, y ahora hay que declararlo responsable de esa conducta. Y la responsabilidad abarca esa reprochabilidad que le hace la sociedad a través del derecho penal y la reprochabilidad individual de la persona que sufre la imposición de una condena. Bien, entonces les decía que básicamente las dos teorías, bueno, hay más teorías de la culpabilidad, son, si no estoy equivocado, entre 7 u 8. Pero dado lo que la situación ecuatoriana, correspondería a estos dos grandes grupos, ¿no? Sobre todo, repito, no porque a mí se me antoja decir, el profesor es experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas, por eso no, porque el artículo 49 del COIP lo dice, ¿sí? Que las personas jurídicas son penalmente responsables. Entonces, para que una persona jurídica sea penalmente responsable, miren, cuando dice penalmente responsable está diciendo pueden ser culpables, van a sufrir la culpabilidad, así, eso quiere decir, por los delitos cometidos. Entonces, si solamente nos quedamos en la teoría volitivo-cognitiva o psíquica de la reprochabilidad o de la culpabilidad, pues no nos alcanza, no podríamos explicar entonces cuál es el reproche que sufren las empresas. Bien, entonces, con las teorías sociológicas o de los sistemas sociales, se justifica el reproche a las personas jurídicas o a las empresas de la siguiente manera. Por eso les hablé de la prevención. Cuando una empresa comete un delito, obviamente estamos frente a una responsabilidad colectiva, porque una empresa es la agrupación de varios socios probablemente, de 2 o 3 familias, 50, 60 socios, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. La Cooperativa de Transporte Ciudad de Machala. Yo les pregunto a ustedes, ¿será una empresa pública o será una empresa privada?
Privada. Privada afecta a varios, todos los que se encuentran inmersos. Privada que presta servicio público, ¿no es cierto? Exacto. La Federación Ecuatoriana de Fútbol será privada o pública. Privado. Privado también. Privado, ¿no es cierto? Bien. La cooperativa Ciudad de Machala contamina, anda pitando ruidosamente, pues anda contaminando con esos motores viejos, todas las calles las pinta de negro, comete un delito contra el medio ambiente. Viene el derecho penal, hace los análisis, efectivamente, le pone clausura y la extingue. Por haber extinguido a la empresa Ciudad de Machala, la cooperativa, ¿cómo creen que se sienten las empresas Multioro o la empresa Oroconti? Peor. ¿Se sentirán felices o se sentirán amenazadas de que les puede tocar a ellos? Peor porque en cualquier momento también Entonces, esa es la prevención general que el derecho penal causa en las empresas. Voy a actuar correctamente porque si no, me sancionan como ellos. Aunque eso me termine beneficiando porque yo voy a tener, no, pero igual me sancionan como ellos, ¿no? ¿Verdad? Esa es una prevención. Ahora, el reproche que le haría a la ciudad de Machala es el siguiente. Primero, extinción de la compañía Ciudad de Machala. Nunca más se podrá utilizar el nombre Ciudad de Machala. Punto. Segundo, extinción de la empresa. Todo lo que tiene se coge el Estado. Y tercero, esa conciencia colectiva que tiene una empresa, porque una empresa funciona a través de una conciencia colectiva, no por uno, porque son 10, 20 socios probablemente, son conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva sufre porque se quedó sin su fuente de trabajo. No va preso, obviamente, pero sufre porque se quedó sin su fuente de trabajo. Sufre porque perdió los ahorros de toda su vida, probablemente, el patrimonio de toda su vida. Sufre porque ahora me quedo en la calle. ¿Sí? Y encima me dicen que yo he contaminado el medio ambiente, tengo que pagar reparaciones, todo lo demás. Entonces, hay un reproche en la conciencia colectiva para que la gente cuando se organice más adelante lo haga de forma correcta. Entonces, dicen que desde un punto de vista volitivo, probablemente no, pero desde un punto de vista sociológico, social, colectivo, sí una empresa sí sufre el reproche de haber cometido un delito, más allá de la cuestión económica, obviamente. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto, que en las personas naturales un bien jurídico más reprochado es la libertad. En cambio, en las personas jurídicas, el bien jurídico más reprochado es la propiedad. ¿Y quién no sufre cuando le van a embargar una casa? A ver, dígame usted. Le van a embargar una casa, le van a quitar el carro, usted no sufre, no puede dormir. Usted no puede dormir, se asusta, se preocupa. Psicológicamente. Entonces, esa es... Por todo lo que ha empleado en esta casa. Entonces, esa es la reprochabilidad desde el punto de vista sociológico que hay que entender con esta teoría sociológica para poder justificar la culpabilidad de las personas jurídicas. Por no haber estado correctamente organizada, va a sufrir una sanción. Como dijo, el bien jurídico más reprocha a la propiedad. De los jurídicos la propiedad y de las personas naturales la libertad, me parece que dijo. Bien. ¿Alguien me quería preguntar algo más?
Pero lo imputable está en el tipo, lo imputable. A ver. Sí, porque yo estaba recibiendo la primera pregunta. A ver. No hablemos de inimputables, porque inimputables son aquellas personas que, valoradas las causas de exclusión de la conducta, no se les puede imputar un tipo. Aquí no es hora de hablar de inimputabilidad. Aquí es hora de hablar de inculpabilidad. Eso es otra cosa. Entonces, si ustedes tienen el Código reformado, dice causas de inculpabilidad, no dice causas de inimputabilidad. Porque imputar es establecer una conducta típica, pero ya pasamos el juicio de tipicidad. Ahorita estamos en el juicio de culpabilidad. No, hijo, no puedes hablar de inimputabilidad. ¿Entiende? Porque inimputabilidad, eso va al tipo. Eso es cuando una conducta penalmente relevante no es imputable porque está en estado de necesidad, está con movimiento, ha sido por fuerza física irresistible, por movimientos reflejos o por estado de plena inconsciencia. Ahí las conductas son inimputables porque no se puede imputar un tipo. Aquí ya pasamos el juicio de tipicidad. Aquí la conducta no es culpable, es inculpable. Ese es el término correcto, inculpable. Sí, no usemos inimputabilidad. Eso es cuando no se puede imputar un tipo porque ha habido una causa de exclusión de la conducta. Ahí es inimputable. Porque no se puede decir Juan cometió el delito de robo, porque ha actuado por movimiento de reflejo, entonces es inimputable. Ahora, acá estamos en la culpabilidad y el artículo 35 dice causa de inculpabilidad, no dice causas de inimputabilidad. No sé si el anterior, antes de la reforma, decía inimputabilidad, pero ahora dice causa de inculpabilidad. ¿Sí? Alguien que me lea el título del artículo 35, el que tenga. Yo, doctor, dice artículo 35, causas de la inculpabilidad. Ya, ahí nomás. Claro. Si no podemos hablar de imputabilidad a estas alturas. Aquí hablamos de inculpabilidad. Son palabras para que no se confundan, que las tengan un poquito claras, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí. Una vez que introducimos esto, aterrizamos en el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, en la ley. Dice lo siguiente. Para que una persona sea considerada, miren, y aquí ya pone la palabra correcta, responsable. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable, ojo, que se le ha imputado ya una conducta, ¿cierto? Que su conducta no está excluida, que se le ha imputado un tipo. Debe ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Es decir, para que sea culpable, tiene que ser imputable en un tipo y la conducta tiene que ser antijurídica. O sea que ya pasó los dos filtros, sí. Ya pasó. Por eso no podemos hablar aquí de inimputabilidad. Porque si eres inimputable, ya no puedes ser culpable. Ya no pasa ni siquiera la antijuridicidad. Te queda solo en la... Exactamente, porque ahí no se torna imputable, ahí no le puedes imputar un tipo. Correcto el análisis. Entonces, eso, ¿no? Ahora bien, entonces, solamente este artículo es fácil. Será responsable una persona cuando la conducta sea típica y antijurídica, punto. Ahora, dice, cuando se trata con conocimiento de la antijuridicidad. ¿Qué teorías de las que hablamos parece que se estuviera refiriendo? A la teoría volitiva, parece, psicológica, psíquica, ¿verdad? Porque dice conocimiento, pero hay que interpretarlo en esas dos vertientes, en la vertiente sociológica y en la vertiente
volitiva, porque si no, la responsabilidad, no se puede fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces es amplio esta referencia de culpabilidad. No define lo que es la culpabilidad, pero si nosotros queremos dar una definición, solo la describe, porque dice, se considera que una persona, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable, 1, y actuar con conocimiento de la antijuridicidad, 2, de su conducta. O sea, sabe que su conducta es antijurídica. Bien. El artículo 35, para que los filtros sean científicos, tienen que tener unos pesos y unos contrapesos. El peso para que la conducta sea típica es los elementos objetivos del tipo y los elementos subjetivos del tipo, cualquiera de ellos. ¿Y cuál sería el contrapeso de la tipicidad? La atipicidad. ¿Cuál es ese contrapeso? El error de tipo. Estamos. Luego, en la antijuridicidad, ¿cuál es el peso? Que la conducta sea antijurídica, ¿no es cierto? Es decir, contraria a derecho. ¿Cuál es el contrapeso? Las causas de exclusión de la antijuridicidad. Luego, nos vamos a la culpabilidad. ¿Cuál es el peso? La responsabilidad o la reprochabilidad, ¿verdad? Que la persona actúe con conocimiento de la tipicidad y la antijuridicidad. Es la reprochabilidad. ¿Y cuál es el contrapeso? La inculpabilidad. El error de prohibición. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, pero antes de entrar al error de prohibición, el artículo 35 dice cuáles son las causas de inculpabilidad, ¿no? No existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición invencible, nuevamente, y de trastorno mental debidamente comprobado. Ojo, son dos motivos por los que no se puede responsabilizar a una persona, a pesar de que la conducta ya sea típica y sea antijurídica. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando... Vamos a esperar un momento que están haciendo unos trabajos fuera. Bien. Esperemos, podamos continuar brevemente. Entonces, esas dos son las causas que excluyen, ¿no es cierto? El error invencible, el error de prohibición invencible y el trastorno mental debidamente comprobado. Bien, vamos primero a hablar del trastorno mental. Tiene que ser un trastorno total. O sea, yo cometí una conducta típica, antijurídica, pero se logra comprobar más adelante. Ha pasado el filtro probablemente de acá, pero que yo tengo un trastorno mental. Entonces el artículo 36 dice, la persona que al momento de cometer violación no tiene la capacidad. Aquí ya se ha pasado, porque yo pude haberlo plantado, está en inconsciencia porque posee un trastorno mental, pero bueno, por eso yo le dije que una cosa es el estado de plena inconsciencia y otra cosa es el trastorno mental. Entonces, si ha pasado, si se ha hecho el análisis de que no hay estado de plena inconsciencia, pero la conducta es típica porque ha matado a alguien, ¿cierto? Y por lo tanto es antijurídica, pero luego probamos que la persona al momento de cometió el delito estaba trastornado,
Ahí no es que no es inimputable, ahí es imputable, pero no es culpable. No es culpable. En cambio, cuando operaba una causa de exclusión de la conducta, ahí es inimputable. Bien. Pero ahí asimismo se hace mediante una evaluación médica también. Nosotros como abogados no podríamos. Con un perito. Sí, tiene que ser comprobado. Médicos o peritos. Bien, este artículo posee dos advertencias interesantes. La primera, un estado de trastorno mental total. En este caso no hay pena, pero se pone medida de seguridad. Hay que internarlo en un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Y en el segundo, cuando es disminuida el trastorno mental, que está en el segundo inciso. Cuando la persona al momento de cometer la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender al ilícito, o sea, no está totalmente trastornado, solo está parcialmente, ¿no? En este caso, la responsabilidad se atenúa en 1/3 de la pena. Eso dice el artículo 36. Sí, pero obviamente es debidamente comprobado. Bien, de la mínima dice aquí ya. En 1/3 dice. El artículo 37 habla de una situación muy particular, que es la responsabilidad de embriaguez o intoxicación. Aquí se confunde mucho. Aquí dice que porque está borracho no hay responsabilidad. Perdónenme. Aquí están las reglas. Esto dice lo siguiente. Salvo en los delitos de tránsito, obviamente, en los de tránsito es delito inclusive estar borracho. Conducir en estado de embriaguez es contravención. Delito, sí. Dice, salvo los delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada conforme a las siguientes reglas. Aquí en tránsito no se aplican estas reglas porque en tránsito cada una tiene ya su propio delito, su propia pena, ¿no? Sí, no, sino porque además en los delitos de tránsito ya tienen las propias penas. O sea, aquí es solamente para los delitos, fuera de los delitos de tránsito. Sí, bien. Entonces, claro, dice, primero, si deriva de caso fortuito, o sea, el estado de embriaguez o la intoxicación, si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento del autor en el momento de cometer el delito, no hay responsabilidad. Vamos a ver. Caso fortuito. Resulta que a lo mejor yo trabajo en una cervecería o en un laboratorio donde manejo químicos tóxicos o que contienen alcohol. Y sucede un temblor, un terremoto, o explota una de esas. Y todos esos gases me los absorbo y salgo drogado. Y en esas circunstancias cometo un delito, después, bajo esos efectos, pues no hay responsabilidad penal, obviamente. Se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Aquí no es que alguien le da afuera, no, es por caso fortuito. Bien. Sea que la borrachera o sea que la intoxicación, no habrá responsabilidad penal cuando es por caso fortuito. Obviamente que prive del conocimiento al autor porque estás drogado o absorbiste gases tóxicos, etcétera, etcétera. Bien. O puede que se derive del caso fortuito y no es completa. En el primero, priva por total el conocimiento. En el segundo,
no lo priva, es un caso fortuito, pero solamente ciertas cantidades de gases tóxicos ya le hace que esté un poco plenamente consciente. Entonces aquí se disminuye, pero si disminuye, dice, no es, si deriva del caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento de responsabilidad atenuada, nuevamente, imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo reducido en 1/3. Nuevamente, ¿no? Ahora, en la primera, ahí totalmente anula. En el segundo, parcialmente. 3. Si no deriva, si esa borrachera o si esa intoxicación no deriva de caso fortuito, aquí dice, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad penal. Es decir, si Juan mata borracho, Pedro se emborracha para matar o está borracho y mata, no atenúa, no disminuye, no agrava la responsabilidad. Se pone la sanción que está en el tipo. Si el juez le quiere poner de 13 años, pondrá 13. Si la pena dice 10 a 13, 13. ¿Estamos? O sea, aquí no es que Juan está borracho y no se acuerda de lo que hizo, coge un cuchillo, va, viola, al día siguiente no se acuerda, no responde, no. Ahí ni agrava, ni atenúa, ni modifica la responsabilidad. Será responsable por el delito de asesinato o de violación. ¿Estamos? Eso dice la regla 3. La regla 4. Si me emborracho o me drogo para cometer un delito o para preparar una disculpa después de decir es que estaba borracho, no me acuerdo, siempre va a ser agravante la borrachera o la intoxicación. ¿Estamos? Bien. Primero, para recapitulizar, cuando la borrachera o la intoxicación proviene de caso fortuito y priva del conocimiento total al autor, no hay responsabilidad. Por ejemplo, ingiere gases tóxicos producto de una explosión, etcétera, etcétera. 2. Cuando la borrachera o la intoxicación se deriva de un caso fortuito, pero priva completamente, pero no es total, no la priva del todo, habrá responsabilidad atenuada en 1/3 por los delitos que en esa circunstancia cometa la persona. Si no se deriva del caso fortuito, si yo me emborracho porque me voy a tomar un trago y se acabó el problema. No, nada que agravante todavía. Si yo me emborracho porque me estoy tomando un trago, no estoy pensando en nada, solamente me voy a tomar un trago y me emborracho y luego voy y violo a mi vecina, ni agravante, ni atenuante, ni nada. Nada que culposo. A ver, ¿qué culposo? Nada, señor, nada. Aquí no dice culposo. Aquí dice simplemente, si no deriva de caso fortuito, no excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Simplemente se ubica el tipo. Se ubica en el tipo, en el rango que el juez le ponga y punto. Ojo, cuando yo me emborracho, no planifico nada, solo me emborracho y luego veo a mi vecina que está por ahí cerca, voy y la violo. Simplemente el tipo dice 16 a 22 años, 22 a 23, lo que sea, ahí va la pena que está. No atenúa, ni agrava, ni culposo, ni nada. Así que mucho cuidado, por favor. La regla última, en cambio. Ahora sí, si es que yo soy tímido y me voy a emborrachar para violar a mi vecina y luego para decirle no me acuerdo, discúlpame porque estaba bien borracho. Si yo me emborracho para cometer un delito, en otras palabras, o me drogo para cometer un delito, ahí sí siempre va a ser agravante. Agravante, siempre. O para presentar una disculpa porque no se acuerda, siempre va a ser agravante. Pero si es casual la borrachera o la intoxicación, si es casual y luego comete un delito, pues no va a ser ni agravante, ni atenuante, ni nada. Se va a poner la pena que está en el tipo. A ver. ¿Cómo que no existe la voluntad? No. Nada que no existe la voluntad. Aquí la regla es clara. Aquí dice, hay sanción y punto. Si no existe voluntad, no va a haber sanción, pues. La voluntad no existe en la primera regla.
En la primera, en donde dice, cuando hay caso fortuito y te priva y por eso te intoxicas, si es el caso fortuito, ahí te priva de la voluntad, pero en las demás hay voluntad. En la segunda, disminuida. En la tercera, hay voluntad, que no es casual, no tiene nada que ver, igual va a ser sancionada la persona. Aquí estas no son causas de inculpabilidad. Ojo, solamente la regla primera advierte una posible situación de inculpabilidad. Porque dice, no hay responsabilidad. Porque ahí está sin voluntad, o sea, tu voluntad ahí se fue, pero por un caso fortuito. En la regla segunda, parcial, sí hay responsabilidad atenuada. Por lo tanto, hubo voluntad también. Aunque parcial, hubo voluntad. 3. Es casual la borrachera, pero eso no te es culpa de que respondas de un delito si lo cometiste así. Y 4. Cuando te emborrachas o cometes algo, hay voluntad, obviamente. Pues no es que no hay voluntad, hay voluntad. Para eso te emborrachas. Pues es más, preparas ya el crimen. Por eso es siempre una agravante. Bien. Es una regla muy especial que ha puesto el legislador en el artículo 37, para que tengan en cuenta. Y el 38 habla de los menores, de que son los menores de 18 años estarán sometidos al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por tanto, no son imputables penalmente. Imputables, no se le puede imputar un delito penal del sistema de mayores. Sí se le puede imputar un delito, pero sujeto a la regulación del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Las medidas socioeducativas serían para ellos. ¿Cómo? Sí. Lo ponen con trabajo social, no solamente. Y socioeducativos para ellos. Sí, pero también hay internamiento, no es que Claro, solo trabajo social. sí, en casa o en algún... También cometen los mismos delitos del COIP. Los tipos están en el COIP, lo que el procedimiento es otra cosa y las penas es otra cosa. Bien, ahora sí vamos. Profe, sí. Una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo en el trastorno mental, el segundo inciso, cuando dice que se encuentra disminuida su capacidad de trastorno mental? Por ejemplo, sufres el mismo ejemplo. Trabajas en un laboratorio, sufres una fuga, logras salir a tiempo, pero ya has aspirado una considerable cantidad de tóxicos. Estás como mareado, pero te avanzas a llegar a tu casa y todo lo demás. Entonces luego te harás una valoración que te identificaste, pero tú recuerdas todo. En cambio en la primera no te acuerdas nada. En la segunda ya estás un poco. Sí, eso es. Bien, ahora sí vamos al tema de fondo. Pero igual se acogen a lo que dice el Código de Niñez y Adolescencia, eso sí. Todos. Así sea que sean conscientes o no. Todos los menores de edad son inimputables para el sistema de derecho penal de adultos. Así es, todos los menores de edad, así sea. Por los principios. A partir de los 15 años, que son... Luego, para efectos de la aplicación de medidas socioeducativas, ya se considera la edad en el sistema del régimen de la niñez y adolescencia. Eso es otra cosa. Bien, ahora sí, sigamos. Error de prohibición. El error de prohibición no es otra cosa que, primero poner un ejemplo, ¿no? En el error del tipo, una persona cree que la conducta que realiza no es delito. Yerra en cuanto a conocer los elementos objetivos del tipo, perdón. O sea, yerra en cuanto a la víctima, en cuanto al objeto, en cuanto a todo, al bien jurídico, yerra. No conoce que lo que está afectando es un bien jurídico, por ejemplo. En cambio, en el error de prohibición, la persona cree que eso que comete no es sanción, no es sancionado. Cree que no está prohibido.
En el error de tipo, yo no creo que eso es delito. O sea, que está tipificado. En lo otro, yo no creo que eso es sanción. Esto suele ocurrir normalmente y básicamente en ciudadanos extranjeros de legislaciones totalmente opuestas a las de un Estado, al que viajan por cualquier motivo. Vamos a poner un caso puntual. Aquí en Ecuador, hace tiempo, tenemos una sociedad un poco más, digamos que más culta, un poco más con principios, porque desde que llegó la tecnología nosotros cada día más perdemos los principios. Y anteriormente, en su momento, las leyes penales sancionaban el adulterio. Inclusive el adulterio era una causa de divorcio. Y era sancionado penalmente hace algún tiempo. Hoy, pues, no se castiga el adulterio, pero sí se sanciona el hecho que te cases más de una vez. O sea, puedes vivir en concubinato con las personas que quieras. No puedes casarte con 2 o 3 personas. Esto es una tradición normal en el pueblo musulmán. Y en el pueblo musulmán es normal que los padres entreguen a las niñas una vez cumplidos los 12 años, les entreguen a sus maridos, a gente de 70, 60 años. Es normal allá. Aquí eso es una violación. ¿Cierto? Entonces resulta que viene un árabe a vivir en Guayaquil, cualquier parte del Ecuador. Se ve unas niñas por ahí que están en la calle, una gente poco analfabeta con tantos hijos. Le dice, oye, ven, está bonita tu hija. ¿Cuántos años tiene? 11, 12. Bueno, dice, te la compro para que sea mi esposa. Yo te doy, mira, $30,000. Y la persona puede decir, toma. Y dice, pero yo quiero los papeles casados. No sé si te podrás casar porque tiene 12 años. Bueno, primero vamos al hecho que se la lleva y quiere tener relaciones, o tiene relaciones con esa niña. Alguien se da cuenta, ese es un violador, lo denuncia, preso. Y diría el musulmán, pero ¿qué le pasa a yo no tener conocimiento de que acá esto ser penada? Yo en mi país tener 5 niñas esposas, yo acá no cometer nada, yo estar haciendo lo que yo creo que ser bien, más o menos así diría, ese sería el discurso que va a decir. Yo no saber que eso es castigado, cometido un delito, no es error de tipo. Bueno, quizás podría ser error de tipo porque puede decir desconocimiento de la víctima, no, porque hay una víctima ahí. Ahora, no puedes alegar el desconocimiento de derecho tampoco. Pero yo pongo un ejemplo extremo, ¿no? Para después ir aterrizando un ejemplo más puntual. Entonces, viene aquí la pregunta clave. Yo no pongo este ejemplo para decir que hay error de prohibición. Yo pongo este ejemplo para analizar y para ver si hay error de prohibición ahí. ¿Qué dicen? ¿Hay error de prohibición o no hay error de prohibición ahí? Yo digo que no, doctor, porque cuando uno viaja a un país, de ley tiene que ponerse a investigar a lo mejor solo lo básico. Y no es posible que alguien entre a la legislación de un país, a un territorio, sin saber ni siquiera cómo están las leyes ahí de ese país. Pero ir a otro país y saber de nuevo es jodido. Es nuevo. Por ejemplo, mira, no solamente estamos hablando de, en este caso, de ir a un país en el cual no hablas el mismo idioma, sino que también estamos hablando en el caso de diferentes costumbres. Por ejemplo, que fuéramos a Corea, algo sencillo, algo básico. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, intentaron aprender lo que es el idioma. Las costumbres no sabemos cuáles son sus costumbres porque por lo general no se habla mucho.
en un lado no se pueden comer vacas, entonces eso es un insulto. En Dubái las mujeres no pueden usar una ropa escotada. Una mujer que vaya, por ejemplo, y que no tenga un conocimiento exacto, por ejemplo, de algo que sea muy grave, pues en ciertos aspectos tú no tienes ese conocimiento, entonces no es que prácticamente tendrías que saberlo todo si estás cometiendo no un delito. Pero en las normas dicen que no conocimiento no es excusa de que haya cometido un delito. Eso sí dice. Pero si tomamos en cuenta lo que dice el artículo 35, que dice por error o ignorancia invencible, se podría determinar que sí hay. Ajá. Bien, veamos. Entonces, en este caso, el musulmán ha creído que esa conducta es lícita, porque en su país estaba. Luego por aquí dicen, es que tienes que conocer el derecho de cada país. Y luego viene en contra de eso. Bien, porque si no fuera así, o a favor de eso, en contra, perdón. Si fuera así, o sea, si no tuvieras la obligación de conocer el derecho de cada país, pues la gente viene, no, acá no es robado y acá sí es robado. El robo es robo en todas partes del mundo. La violación probablemente, la relación sexual probablemente no, pero al menos tendría el derecho a informarte. Esa cuestión es fácil de resolver cuando asoma la figura de, bueno, primero quiero decir que el error de prohibición es el desconocimiento por parte del autor de que la conducta que está cometiendo es ilícita. Ese es, sabe, cree que no es antijurídica. Cree que no es antijurídica, cree que, porque aquí hay víctima y todo, ¿no? Pero cree que no es antijurídica. No, mucho cuidado, no, eso no es justificante de la cultura. Ahora les voy a explicar. Entonces, en términos generales, el error de prohibición es cuando una persona actúa creyendo que lo que hace no está prohibido. O que lo que realiza no es ilícito, es lícito. Que no es contrario a derecho, sino que es en derecho, ¿no? Bien, pero ahora sí, para evitarnos las costumbres, para evitarnos el hecho de que cualquier persona venga a alegar error de tipo, la ley es clara. ¿Qué exige la ley para que esta conducta de este musulmán sea inculpable? ¿Qué exige? Que tenga un trastorno mental o... No. ¿Qué exige? El trastorno mental, dejamos de un lado, ya lo analizamos. Estamos que no pueda prever. No pueda prever la ilicitud. Prever la ilicitud de la conducta. Que no se pueda prever. Sí, pero ya eso es. Yo sé que no puede prever, pero yo vuelvo a poner el ejemplo. Si no fuera así, yo vengo de Arabia y me cojo aquí 5 chicas de 14 años y no puedo prever, pues en Arabia es normal. Entonces, ¿qué es lo que exige el legislador para que ese error que yo alego excluya la culpabilidad? Error o ignorancia. Que se pruebe la ignorancia del extranjero. Pero la ley es clara, funciona en todo el territorio ecuatoriano para nacionales o extranjeros también. No hay derecho penal de conocimiento ni de nada. A ver, ¿qué sería? No puedo hacer nada. Es fácil, es facilito. ¿Qué exige el legislador para que el musulmán excluya su culpabilidad alegando error? Que se muestre que compruebe la ignorancia. Las pruebas suficientes. Nadie tiene que probar, nadie. Por tratados, tal vez. Otro país. Eso es la respuesta. ¿Qué error de tipo? El error de prohibición. Que el error de prohibición sea invencible. Eso va a permitir salvar que cualquiera venga a decir, no, es que yo desconocía el derecho ecuatoriano. No, es que yo en mi país eso, la costumbre, no. Eso es vencible. Perdóname.
Si en mi país están acostumbrados a estar con 10 mujeres, yo antes de irme a un país, pues tengo que ver cuáles son las costumbres de allá. ¿Y eso es vencible o no? Claro que sí, se puede vencer. Entonces, cuando ese error es invencible, obviamente, que ahí sí va a excluir la inculpabilidad, la culpabilidad. Y cuando estamos frente a algo invencible, algo que por más que no se haya podido prever, que no se haya podido establecer. Y no porque yo lo diga, sino porque la sociedad lo vea como invencible. Por las circunstancias del caso, hagan ver que eso no se podía vencer. Solo en ese caso se va a excluir la culpabilidad. A ver, no estamos hablando de tipo, error de tipo. Error de prohibición. Error de prohibición. No te entiendo. Hablas de tipo, error de tipo, error de prohibición. No tiene nada que ver aquí el error de tipo. O sea, ese filtro se puede dar también acá también en la culpabilidad, pero como de prohibición. Error de prohibición. El error de tipo es en el tipo. Es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. En cambio, acá conoce los elementos objetivos del tipo. Pero, dadas las circunstancias del caso, hace que no comprenda que esa conducta es ilícita. A ver, así que no hablemos de error de tipo cuando hablamos de la culpabilidad. Aquí hay que hablar de error de prohibición. Una cosa es el error de tipo, otra cosa es el error de prohibición. Por el error de tipo la conducta es atípica y por el error de prohibición la conducta es inculpable. No se puede culpar. Ahora, ¿cuándo se puede reprochar a una persona por más que alegue error, que es de otro país? Cuando ese error es vencible. O sea, yo aquí ya tengo niña de 2 años, perdóname, yo para viajar a Ecuador tengo que tomar las prevenciones del caso. O si yo me voy a ir a Tokio por allá, tengo que no botar basura, etcétera, etcétera, porque a lo mejor es sanción. Entonces, ¿puedes prever eso? Claro que sí. ¿Es vencible? Sí. Pero cuando ese error es invencible, no puedo prever yo la licitud de esa conducta típica, pues ahí se excluye la culpabilidad. Y ahora sí, busquemos un caso de invencibilidad, por ejemplo. Digamos que algo que no se pueda prever. Vamos a ver. Sí, pero tú para irte a Singapur te vas a ciegas. Tienes que saber y conocer la ley. Que saber. Sí, lo puedes hacer así. No, eso es vencible. Aquí tiene que ser invencible el error. Claro. O sea, doctor, se ha visto casos de mujeres que han ido de otros países a visita a Dubái y las mujeres allá por lo general andan tapadas y ellas, sin embargo, han utilizado falda y han sido sancionadas allá. Se puede catalogar como un error de tipo error de prohibición. Sigue siendo vencible. Sigue siendo vencible. Porque hay un refrán que dice, al lugar que fueres, hicieres lo que vieres. O sea, yo no puede venir un nudista acá, porque allá en el país anda desnudo y acá también ando desnudo. ¿No? Es vencible. Entonces, mire, es complicado encontrar un error invencible, pero que sí los hay, obviamente, para que anule la culpabilidad. Digamos que tengan unas... No escuché. ¿Qué tiene que ver con uno hace lo que te dice? ¿Será vencible o invencible? Es vencible. Invencible, o sea, puede ser con las leyes, las normativas que tengan, pero uno tampoco se va a conocer todita las leyes de un país y en caso que se llegue a cometer
algo, o sea, como, ay, no sé. Profe, ¿puedo dar un ejemplo? No estoy segura de yo decía, por ejemplo, y en el caso de que una mujer vaya a Dubái, ella conozca las reglas, ella vaya vestida tal cual, afirma todo perfecto está ahí. Y si allá le coge, por ejemplo, algo que no se da cuenta, por ejemplo, que ella sufre ataques de epilepsia, o de algún acto que la pone ella y que le hace perder la conciencia, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, y como no recuerda nada, ella comienza a sacarse la ropa frente a ellos y ellos la sancionan por sacarse la ropa. ¿Eso podría ser un error de tipo invencible? Porque eso fue un error. No creo. Yo puedo poner un ejemplo, doctor. Sí. El invencible era que se podía prever, así dijo, ¿verdad? Ya. Invencible no se puede prever. Okay. ¿Y qué? ¿Quieres que te perdone por eso? ¿Crees que el derecho te perdone? Puedo poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, con este terminamos y yo pongo los ejemplos. No sé si enfocaría en lo de tránsito, pero por ejemplo ya en Dubái necesitas como una tarjetita. Ya han pasado, por ejemplo, muchas personas que al momento de irse a ese tranvía o al transporte, se han subido nomás y no sabían que es necesario como un carnet para entrar a ese bloque del transporte. Y los policías, al ver eso de muchos turistas, hay turistas que sí les perdonan eso y no se los sancionan por ese motivo. No creo que sea invencible, sigue siendo vencible. Porque peormente, si yo desconozco un idioma, no me voy a ir a hacer lo que yo pienso que está bien. Claro, por ejemplo, yo cuando me voy de viaje a algún país extranjero, yo con anticipación miro las paradas de buses, miro los precios de los buses, miro los autobuses, las tarjetas y todo, o sea, y tú no puedes alegar falta. Bien, puede que sí, puede que todos los ejemplos que ustedes digan sí revistan invencibilidad, pero no lo dijeron bien. Para que eso sea invencible hay que ver las circunstancias concretas de la persona. Quizás la cultura sí, pero no cualquier cultura, pues. Me refiero a esto. Un indígena boliviano, arriba, se va a ir de viaje a cualquier parte del mundo, Estados Unidos, porque se va a una olimpiada. ¿Cierto? Arma o se va a una conferencia mundial sobre el cambio climático, sobre los pueblos ancestrales a Canadá, a Colorado, por allá, por los Sioux, se va. El indígena, sus cositas, su bolsita, empaca unas hojitas de coca, porque ellos mascan coca para arriba, la montaña, y se va en avión. No lo advierten en el aeropuerto de acá y llega a Estados Unidos, boom, o llega acá a Ecuador y boom, droga. Tienes que esperar, droga. 15 minutitos. Entonces, si fuera otra persona, cualquiera, pues obviamente eso es vencible. Pero este indígena, por el nivel de cultura que tiene, si no está prohibido, que en Ecuador estaba prohibido mascar hoja de la coca, acá es tráfico de droga eso. Primero es un indígena analfabeto, probablemente, que no sabe leer ni escribir, que está en el campo. Y va a una conferencia a expresar las costumbres ancestrales. Entonces, en ese caso en particular, dado el nivel de conocimiento de esa persona que todos los días masca hoja de coca, y que dentro de Bolivia se va normalmente y las autoridades no le dicen nada porque ya lo conocen, pues viene acá a Ecuador. Ese desconocimiento, basado en la cultura, por el nivel de conocimiento a su vez de esa persona, es invencible. Pero si viene Juan, del barrio no sé cuánto, y no, traigo unas hierbitas acá, esto es para mascar, pues perdóneme, ese no tiene un nivel de desconocimiento. Ese ya lo hace porque es adicto, porque es drogadicto, lo que sea.
¿Estamos? Ese es un ejemplo de error invencible. Otro ejemplo de error invencible. En los delitos contra la naturaleza, por ejemplo. Yo soy un montubio que vivo en el campo. Y resulta que han declarado zona ecológica intangible 500 hectáreas de algarrobo. Y yo, pues, toda mi vida, mis ancestros, han talado árboles para hacer leña y para cocinar, para sobrevivir. Pero hace un año acaban de declarar por el lado de mi casa, a unos 100 metros al lado de mi casa, una línea invisible de que eso es patrimonio ecológico y que es delito talar árboles ahí. Y yo voy, nunca ha sido delito, talo. Mi nivel de cultura, de conocimiento ancestral me permitía, o si no me voy a cazar ¿cómo se llama estos? Cualquier cosa que me sirva para alimento. No, pero que sea una especie en extinción. Me voy a cazar. Por ejemplo, entonces, eso quiere decir que ahí hay error de prohibición. ¿Por qué? Invencible. Porque esa persona no está en un nivel intelectual de vencer esa situación. Pero si nosotros, yo me voy a ir a buscarme un guacamayo, porque es exótico, porque quiero tener 5 orgasmos en el día y eso dicen que eso es bueno, y me voy a casar, me voy, pero a eso hay allá ver en esa montaña, y me meto, y luego resulta que estoy saliendo y me cogen unos guardabosques, hey, usted detenido por haber cazado una especie en extinción. O miren lo que pasa, ¿se acuerdan que una persona en un páramo había cazado un cóndor? Y se tomó una foto con un cóndor abierto. Se tomó una foto con un cóndor abierto. ¿Será error invencible? No, porque esa persona es invencible. Puede escribir, puede leer, puede informarse. Pero si ese cóndor era cazado por un andino que tiene una lengua diferente, una cultura diferente y que lo usan para alimentar o para medicina, error de prohibición. Así es. ¿Sí ven? O sea, depende del nivel intelectual. No tienen permitido nada. Ellos simplemente se acostumbran a su grado de conocimiento. Así lo dicen. Ellos no saben que tienen permitido nada. Ellos simplemente actúan por instinto, porque su nivel de formación así lo hace. Bien. Sí, pero no es que había una ley para permitirles, simplemente no les sancionaban. Eso es otra cosa. No nos confundamos. Por lo tanto, ahí de todas maneras es delito. Pero si alguien quiere acusar, pueden alegar error de prohibición. Porque culturalmente esa persona está condicionada a que ese entender, esa actuación crean que es algo normal. Crean que no es. Se puede dar también con la justicia indígena. ¿Mande? ¿De qué? No puede ser estado de necesidad, porque ellos, para que sea estado de necesidad, ellos tienen que tener la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta, y ellos no están entendiendo que esa conducta es ilícita. Para que ellos tengan necesidad, ellos tienen que saber que eso es delito, y ellos no saben que eso es delito. Se puede dar también, por ejemplo, con la costumbre que tiene la justicia indígena de Ecuador sobre someter y todo. Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa, sí. Pero no puede ser
estado de necesidad, porque para cada estado de necesidad yo tengo que ser consciente de que voy a cometer un delito. En cambio, acá no sabes que estás cometiendo delito. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, para terminar, existe error de prohibición cuando la persona, por error o ignorancia invencibles, no puede prever la licitud de la conducta. Ahora, si el error es invencible, no hay responsabilidad penal. Pero si el error es vencible, ojo, aquí viene la excepción. Si el error es vencible, la pena mínima prevista para la infracción se le impondrá, ¿no? Reducida en 1/3. No es como el error de tipo. En el error de tipo, recordarán, cuando el error de tipo es invencible, la conducta es atípica. Y cuando el error de tipo es vencible, y si subsiste como delito culposo, se sancionará por delito culposo. En cambio, acá no subsiste la culpa. Acá simplemente, cuando el error es vencible, se le impondrá 1/3. Ahora, volvemos al ejemplo nuevamente y con esto cerramos la clase. Del musulmán que estaba acostumbrado a tener relaciones con niña de 12 años, viene a Ecuador, se coge una niña de 12 años. ¿Será error vencible? Es vencible, pero será sancionado con 1/3 porque... No es ni error vencible. ¿No es ni error vencible? Sería invencible. ¿Cómo que no sería culposo? Sáquense eso de culposo de la cabeza. Estamos hablando de, aquí no hay ni error. Porque si es vencible, al musulmán le voy a poner pues 1/3 de la pena. Si es vencible. Entonces no se le pone. Error de invencible. Ya no sería. No, nada, no es error. No es error. Te dice el código de la Solo es culpa, ¿no? No, es error. Solo habría juicio de reprochabilidad. Ajá, solo habría juicio de reprochabilidad. Normalmente se le sanciona la pena que tiene que ser. A ver, para recapitular toda la teoría del delito y que quede claro por última vez y no me estén diciendo errores de tipo en el error de prohibición y no estén equivocándose, presten atención que esta va a ser la última vez que les digo. Con ustedes tenemos examen el día jueves en la hora sincrónica y tienen que tener la lección escrita, perdón, en la hora sincrónica y tienen que tener claro. Bien, rapidito, en 5 minutos. Primero, la conducta penalmente relevante es el objeto de estudio de la teoría del delito, no es el elemento, es el objeto de estudio de la teoría del delito. Para que una conducta sea penalmente relevante, tiene que estar libre de las causas de exclusión. Esas causas de exclusión que excluyen la conducta penalmente relevante o que hacen que una conducta no sea penalmente relevante son 3. Movimiento reflejo, fuerza física irresistible y estados de plena inconsciencia. Ya sabemos, ya analizamos. Si es que la conducta está dentro de una de esas 3, no puede ir a la valoración en la teoría del delito. No pasa el Ahí filtro. llega. Y es inimputable con propiedad. Pero si no está la conducta dentro de estas 3 cuestiones, va al análisis de la teoría del delito. Y acuérdense de las 3 agujas. Pues la conducta es el hilo que tiene que pasar por esas 3 ojales de las agujas. Para hacer el análisis científico, déjeme terminar por favor, para hacer el análisis científico de la teoría del delito. Y no quiero que se me confunda. Porque si me interrumpen, se confunden y luego no saben ubicar correctamente los términos. Entonces, el primer filtro se llama tipicidad. El primer elemento de la teoría del delito se llama tipicidad. Allí se va a valorar esa conducta penalmente relevante. Se le va a someter a un análisis científico del derecho penal, que se llama el juicio de tipicidad. Ese juicio de tipicidad tiene 2 estructuras, ya lo dijimos. La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la objetiva está todo lo que se puede ver, tocar, palpar. Bien jurídico, conducta, sujetos activos, pasivos, objeto del delito, elementos normativos, elementos descriptivos, etc. En la tipicidad subjetiva están 3 aspectos que no se pueden ver, que están en el interior de las personas. Es el dolo, la preterintencionalidad y la culpa. Como peso. El contrapeso a la tipicidad, así como la conducta se puede excluir, esa conducta puede en sede de la tipicidad también ser atípica, cuando existe error de tipo invencible. Estamos. Hablamos de dolo directo y de dolo indirecto, de culpa consciente, de culpa inconsciente y de dolo eventual. Dijimos que cuando el error de tipo es vencible y si la conducta subsiste como dolosa, tendrá que ser sancionada como dolo.
A propósito de esto, voy a poner un ejemplo rapidito. Ustedes han visto una película que se llama El Juez. Si no la han visto, yo recomiendo que la vean. Esa película... Después la de Robert Downey Jr., creo que esa película... En esa película se aborda un juicio por homicidio en primer grado, frente a uno de imprudencia, porque fue un accidente de tránsito probablemente. Y ahí se aplicó esta figura del error invencible, aunque no se lo dice allí, pero está descrito el error invencible, porque el fiscal lo acusa al señor como homicidio en primer grado porque se ve en una cámara que él lo persiguió para atropellarle a esa persona. Pero la defensa alegó que él estaba en ese momento fuera de sus cabales, o sea, que él no tenía la capacidad para comprender la licitud de su conducta. ¿Será con estado de plena inconsciencia? Perdón, ¿será con trastorno mental o sería con error de tipo? Por error de prohibición, perdón. Error de tipo, estamos hablando primero del error de tipo. O sea, tenía el conocimiento de que estaba frente a una víctima, probablemente los elementos objetivos del tipo se dieron. En los elementos subjetivos había que debatir si eso era dolo o si eso era culpa. ¿Por qué? El hecho de que usted mate a una persona con un carro no siempre es accidente de tránsito. Puede ser delito también, si usted sale y golpea a una persona para matarla. Punto. Entonces, ahí se debatió esto, ¿no? Y el tribunal, el jurado lo que dijo es, bien, no hay dolo, pero sí hay culpa. Entonces, subsistió la culpa, ¿verdad? ¿Hubo error de tipo? Sí, pero como el delito era culposo, lo terminan sancionando a ese juez por un delito culposo. Eso va a pasar igualito en el caso ecuatoriano, con el error de tipo cuando es vencible. Luego, pasamos la primera aguja, la conducta es típica. Si no es atípica la conducta, ahí llega el hilo y ahí se termina. Pero si la conducta es típica, vamos a enhebrar el hilo en la segunda aguja, o en el segundo filtro científico que se llama la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? El conocimiento de que lo que hacemos es contrario a derecho. Pero también ahí hay contrapesos. Las causas de exclusión de la antijuridicidad. Legítima defensa, estado de necesidad u órdenes legítimas de autoridad competente. Punto. Si es que no están en ninguna de estas tres causas de exclusión, esa conducta es antijurídica. Pero si se observa cualquiera de ellas, con los tres requisitos que de la legítima defensa, del estado de necesidad, pues esa conducta no es antijurídica. Y hasta ahí llega el análisis, hacemos ahí el hilo y hasta ahí llegó. No va a la reprochabilidad. Pero si la conducta no está en ninguna de esas tres causas, enhebramos nuevamente el hilo de la conducta y lo metemos en el último filtro para analizarlo, que se llama culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es otra cosa que el conocimiento de la licitud de la conducta. Sabemos que esa conducta fue ilícita, antijurídica, y por eso nos hacemos el reproche emocional, psíquico, lo que sea, cuando nos imponen una sanción. Pero aquí también esta conducta hay un contrapeso, que son las causas de inculpabilidad, y que son dos. Yo diría que son tres, pero pues, dos ha dicho el legislador. Primero, trastorno mental, y segundo, el error de prohibición. El trastorno mental puede ser total, en este caso, anula la culpabilidad, y puede ser parcial, y en ese caso se impone la pena reducida en 1/3. La otra causa que yo considero que es de inculpabilidad es la intoxicación por alcohol o por drogas, cuando es por caso fortuito o fuerza mayor y anula totalmente la capacidad, porque miren que ahí dice no habrá responsabilidad, ¿cierto? En las demás se disminuye un poco, etcétera, etcétera. Luego el error de prohibición. Lo básico para que haya error de prohibición es que sea invencible. Y por eso vamos a analizar las circunstancias del caso concreto. Como esto de las culturas que pusimos, ¿no? De los aborígenes y todo lo demás. Si una vez que la conducta no tiene errores,
no hay error de prohibición, no es trastorno mental, ahora sí, esa persona se puede decir que es responsable de un delito. En otras palabras, que es un delincuente. Antes no. Y solamente allí se hará merecedor de una sanción penal. Y se habrá dicho que se ha cometido recién un delito. Muchas gracias. Que tengan un buen día. El examen queda para el día martes, la evaluación para el día jueves, en 1 hora, ¿sí? Y le estaré convocando ya para la defensa de los trabajos. Que tengan buen día. Muchas gracias. Jejeje. Dale, hijo de puta. Qué mierda. Bueno, al menos